Arduino, presentado por Flavia Borelli, María Maza, Andrés Díaz, Francisco Parra. Las preguntas que estarán a continuación es un cuestionario de todas las preguntas que vamos a resolver. ¿Qué es Arduino? ¿Para qué sirve? El Arduino es la marca que se dedica específicamente al desarrollo del hardware electrónico y el software de código abierto. Están compuestos por un microcontrolador en su placa base. También cuenta con un puerto de entrada y salidas y puertos de comunicación. Su utilidad es para todo tipo de proyecto que nos propongamos, lo que nos permite tener una libertad de modificación, teniendo la posibilidad de adaptar el hardware y el software a nuestras necesidades. El software que lo maneja te permite verificar, escribir y guardar en la memoria del microcontrolador. ¿Qué aspectos diferencian a un Arduino de otras placas y microcontroladores? En esta parte se basa en una plataforma denominada Open Hardware, que reúne en una pequeña placa el circuito impreso PCB, los componentes necesarios para conectar con el mundo exterior y hacer funcionar un microcontrolador Atmega. Arduino utiliza Atmega 168 o Atmega 8 en su versión más económica. Este procesador y la placa en cualquiera de sus versiones son más baratas que su equivalente. La placa es muy fácil de montar, con pocos componentes periféricos al microcontrolador, diversidad de modelos que pueden elegir el cliente, capacidad de memoria interna que poseerán para almacenar el programa que diseñemos. A continuación mostraremos el modelo del Arduino en una tabla donde estarán los modelos como Arduino Leonardo, Arduino Uno R3, Arduino Mega 2560 R3 y cada una de sus especificaciones. El Arduino Uno R3. El Arduino Uno R3 es una placa pensada para hacer prototipos rápidos y académicos. Tiene fácil acceso a los pines, serie gráfica fácil de leer, chip en zócalos intercambiables. Pines de Arduino Uno R3. El pin. Este pin se puede usar de varias formas. Si tenemos una fuente de alimentación conectada mediante un adaptador, lo que podemos hacer mediante este pin es obtener la alimentación para el conector para conectar a otros dispositivos. Pin GND. El pin GND es el de la tierra. Pin 5 voltios. Este pin tiene varias funciones. Podemos alimentar la placa mediante este pin siempre que tengamos una fuente externa regulada a 5 voltios. Por otro lado, si tenemos una alimentación por el jack como por USB, se puede alimentar otros componentes con una tensión regulada de 5 voltios. Pines de Arduino Uno R3. Pin 3.3 voltios. Por este pin sacamos una tensión de 3.3 voltios que es alimentada mediante el conector jack o el USB. Los de 3.33 voltios se utilizan para alimentar dispositivos que requieren una tensión baja. Pines de entrada analógica. La placa de Arduino cuenta con 6 pines de entrada analógica que van desde el pin A0 al A5, de los cuales proporcionan 10 bits llamado bit de resolución. La tensión que mide va de 0 a 5 voltios, aunque es posible cambiar su rango usando una función con el pin ARF. Pin IOREF. El pin IOREF es una copia del pin bin y se utiliza para indicar a los demás dispositivos conectados a la placa que la tensión de los pines de entrada y salida son de 5 voltios. Pin reset. Este es el pin que tiene el mismo funcionamiento del botón reset. Se utiliza para reiniciar el microcontrolador. Pines de Arduino Uno R3. Pines de entrada y salidas digitales. Las entradas y salidas digitales son 14 y van desde el pin 0 al pin 13 y ofrecen una tensión de 5 voltios. Pines A5 SCL y A4 CDA. Se puede utilizar para conectar dispositivos que lleven de a cabo comunicaciones mediante librerías Wire. Pin ARF. Ofrece un voltaje de referencia para las entradas analógicas. Pin 1TX o 0RX. Estos pines se utilizan para recibir o transmitir datos en serie, que son los shifter de Arduino. Un shield de Arduino en Arduino hace referencia a una placa que se apila sobre el Arduino o sobre su shield, de forma que nos permita ampliar el hardware o capacidades del Arduino. Algunas características o consideraciones de los shields. Se pueden comunicar con el Arduino por pines digitales o analógicos, buses con SPI o 12C o con puertos en serie. Pueden usar algunos pines con interrupción
Se alimentan generalmente a través de Arduino mediante los pines de 5 voltios y GND. En muchos casos nos encontraremos con shields que vienen sin soldar las pastillas o algunos casos sin algunos componentes soldados. En algunos casos los shields pueden tener el pineado que nos permite apilar más. Debe tener el mismo factor de forma que el estándar de Arduino, con un espacio de pines concretos para que solo haya una sola forma posible de encajarlos. Shield Arduino Wi-Fi Shield permite conectar un Arduino a internet mediante el Wi-Fi. Hace uso de la librería Wi-Fi Library. Este Shield se comunica con Arduino a través de bus SPI mediante los pines ICSP y usa los pines 4 y 10 al igual que el Shield Ethernet. Dispone de un slot para tarjeta micro SD. Debe tener en cuenta que dado que la tarjeta SD y la de Wi-Fi usan el mismo USPI, no pueden trabajar simultáneamente. Arduino GSM Shield permite conectar Arduino a internet mediante GPRS usando una tarjeta SIM. También permite enviar y recibir mensajes y llamadas de voz. Para su uso es necesaria la librería GSM Library. Usa los pines 2 y 3, software serial, y el pin 7 reset. Pero hay una serie de condiciones para su uso con los Arduinos Mega, June y Leonardo, debido a que los pines que se usan para comunicar deben tener implementada la interrupción en el pin 2. Debido al consumo, es necesario alimentar a Arduino mediante una fuente externa y no desde una USB, ya que no será capaz de proporcionar suficiente energía. Es posible hacer llamadas de voz haciendo unas pequeñas modificaciones, añadiéndole un micrófono y un altavoz. Arduino Motor Shelf permite manejar dos motores DC, controlado su dirección y su velocidad. Está basado en un chip de doble puente HIST-L298. Este Shelf usa dos canales y cada canal usa 4 pines. En total nos ocupa 8 pines del Arduino. Shield EMONTX Shield, un shield para medir corriente electrónica bajo el proyecto de Open Energy Motors. Posee 4 entradas para conectar 4 toroidales abiertos y una entrada para conectar el sensor de voltaje mediante un transformador. Tiene la posibilidad de montar un transmisor RF. Ethernet Shield da la capacidad de conectar un Arduino a una red Ethernet. Es la parte física que implementa la pila del protocolo TCP o IP. Está basada en chip Ethernet. Soporta hasta 4 conexiones de socket simultáneas. Utiliza la librería Ethernet para leer y escribir los flujos de datos que pasan por el puerto de Ethernet. Permite escribir sketches que se conecten a internet usando la Sheffield. Principales sensores y actuadores de Arduino. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas llamadas variables de instrumentación y transformarlas en variables eléctricas. Los sensores se pueden clasificar en funciones de los datos en salidas en digitales, analógicos, comunicación por bus. Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre el elemento externo. Existen varios tipos de actuadores como son electrónicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos. A continuación veremos los principales sensores y actuadores de Arduino. Sensores. Sensor de rotación. Es básicamente un potenciómetro conectado a una resistencia fija y con un conector de 3 pines, el cual permite conectar una salida análoga y alimentarlos con VCC y GND. Actuadores. Servomotor. Eléctrico. Es similar a un motor de corriente continua, pero con la capacidad de posicionarse en una posición determinada y permanecer fija en esta. Normalmente el ángulo es de 0 a 180 grados y se alimenta con un voltaje de 5 voltios. Sensor de humo. Este sensor se usa en sistemas de detención de encendido. Es un sensor que detecta humo y gas. Puede ser calibrado a través de un potenciómetro y su señal de salida puede ser conectada a una entrada análoga del módulo del desarrollo de Arduino. Motor DC eléctrico. Es un motor de corriente continua convierte la energía eléctrica en mecánica. Se compone de 2 partes, el estator y el rotor. El estator es la parte mecánica del motor donde están los polos del imán.
El rotor es la parte móvil del motor con devanado y un núcleo al que llega la corriente a través de las escobillas. Sensor de sonido. Este sensor cuenta con un micrófono, un amplificador operacional LM386 y es un potenciómetro, lo que permite capturar cualquier sonido a su alrededor y convertirlo en una señal análoga de salida de 0 voltios a VCC, que se puede convertir con el Arduino en una señal de 0 a 1024 en resoluciones ADC. Motor paso a paso. Es un dispositivo electromagnético que convierte impulsos eléctricos en movimientos mecánicos de rotación. Se mueven un paso por cada impulso que reciben. Son motores con mucha precisión que permiten quedar fijos en una posición como servomotor. Y también son capaces de girar libremente en un sentido u otro. Sensores como el de golpe. También este sensor está diseñado para detección de choque, o también se le conoce como sensor de percusión, y entrega una señal digital cuando detecta un cambio. Este sensor puede ser conectado a una entrada digital de una tarjeta de desarrollo Arduino y detectar la señal que se genere cuando existe algún golpe. Bomba de agua. Una bomba de agua es una máquina hidráulica que permite incrementar la energía cinética de un caudal de agua. Sensor de humedad. Este sensor de temperatura y humedad proporciona una salida digital precalibrada. Un elemento capacitado mide la humedad relativa y la temperatura se mide por un coeficiente negativo de temperatura. Cuenta con una excelente fiabilidad y esta fiabilidad es a largo plazo. Sensor de inclinación. Este sensor de inclinación es un interruptor equivalente a un botón y se utiliza como una entrada digital. Cuando está nivelado, el interruptor queda abierto y cuando se inclina, se cierra. El interruptor emitirá la señal AS. Estructura del código en Arduino. Un programa de Arduino se denomina Sketch o proyecto que tiene una extensión INO. Importante, para que funcione el Sketch, el nombre del fichero debe estar en un directorio con el mismo nombre del Sketch, como se muestra en la pantalla a continuación. No es necesario que un Sketch esté en un único fichero, pero sí es imprescindible que todos los ficheros estén dentro del mismo directorio que el fichero principal. No es necesario que el fichero principal tenga obligatoriamente las funciones setup y loop. Estructura del código en Arduino. Esta es la estructura básica del sketch de Arduino. La estructura básica de un sketch de Arduino es bastante simple y se conoce de al menos dos partes. Estas dos partes son obligatorias y encierran bloques que contienen declaraciones, estamentos o instrucciones, que es el void setup y el void loop. Adicionalmente, se puede incluir una introducción con los comentarios que describen el programa y la declaración de las variables y llamadas librerías también. En este caso vamos a mirar para qué sirve el setup y el loop. El setup es la parte encargada de recoger las configuraciones. Contiene la inicialización de los elementos. Solo se ejecuta una vez justo después de hacer el reset y no se vuelve a ejecutar hasta que no haya otro reset. Es la primera función a ejecutar en el programa y se utiliza para configurar, inicializar variables, comenzar a usar librerías, etc. Loop es la que contiene el programa que se ejecuta cíclicamente, de ahí el término loop booklets. Contiene el código que se ejecutará continuamente o lectura de entrada, activación de salida. Esta función es el núcleo de todos los programas de Arduino y se usa para el control activo de la placa. Se ejecuta después del setup. Además, el setup y el loop se destacan los siguientes componentes importantes para el funcionamiento del sketch. En este caso es variable, función y comentarios. Variables son un espacio en memoria donde se almacenan datos y estos datos pueden variar. Funciones son un trozo de código que pueden ser usados, llamados desde cualquier parte del sketch. A la función se le puede llamar directamente o pasar unos parámetros en función de cómo esté definida. Comentario fundamentalmente para documentar el proyecto.
Bueno, aquí a continuación encontrarán todas las librerías y todos los lugares donde encontramos este tipo de información. Muchas gracias por la atención requerida.